Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta parte práctica de la clase acerca de los sistemas de representación oblicuos. Vamos a estar hablando acerca del sistema de perspectiva caballera y el sistema de perspectiva militar. Primero para eso quiero mostrarles qué materiales estoy usando. Estoy utilizando las escuadras, un lápiz, un rapidograph del tamaño 0.5, algunos lápices de colores para indicar eh, simbología que iremos viendo y me apoyaré de unos legos también pues, para explicar ciertas cosas del volumen. Bien, vistos los materiales, entonces pasemos a recordar aspectos importantes de la parte teórica. Aquí lo que yo tengo representado es un cubito en el sistema de perspectiva caballera. Fíjense que ese cubito en cierta manera lo tengo representado aquí. Si nosotros lo viéramos desde el sistema diédrico, que fue el último que vimos en el salón de clases, pues veríamos esta perspectiva que ustedes ven a través de la pantalla. Es caras planas. O sea, nosotros no podemos saber qué ocurre arriba, qué ocurre atrás. Siempre tenemos una visión parcial del objeto. Y cuando lo rotamos en una posición específica, llega el momento donde nosotros podemos ver al mismo tiempo tres caras, la superior, la lateral y la frontal lateral. Dependiendo del nivel de oblicuidad que tenga el objeto con respecto a mí, yo podré ir viendo más de esta cara o más de esta cara, al mismo tiempo que más de esta cara o más de esta cara. Eso va a definir si va a ser una perspectiva caballera, si va a ser una perspectiva isométrica o si va a terminar siendo una perspectiva militar. Iremos viendo las diferencias. Lo importante entender es que ese sistema tiene una cara que no se deforma, que aquí la represento con la cara A. Vamos a indicar con un color esa cara que no se deforma. Y las caras laterales y las caras horizontales sí se deforman porque no son paralelas al plano de proyección que permanece constante durante el sistema de proyección. Sé que puede sonar un poco confuso, pero bueno, tengo que aportar un poco del conocimiento de geometría descriptiva para que la clase pueda llegar tanto a aquellas personas que han visto la materia de sistemas de proyección y a aquellas otras personas que en el futuro verán este tema en la otra materia. ¿Qué es lo que yo quiero que vean? Estas aristas que representan los ejes de proyección tienen su equivalencia en el cubito que estoy proyectando. Fíjense que todas las aristas que son verticales son paralelas entre sí. Todas las aristas que son horizontales, como es el caso de que son paralelas al eje X, también son paralelas entre ellas. Las represento acá. Paralela, paralela, paralela a esta. Y todas aquellas aristas que sean paralelas al eje Y también son paralelas acá. Y entre ellos se forman 90 grados. 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá. El proceso entonces de construcción de un cubito, ya sea en la perspectiva caballera o en la perspectiva militar, consiste básicamente en la extrusión de ese cubito, manteniendo el paralelismo en las rectas. Aquí lo anoto como primer aspecto importante. Un segundo aspecto, que no es menor, es que los tamaños también se mantienen constantes. Fíjense que esta arista que está más cercana a mí, a medida que retrocede en el espacio, mantiene su misma tamaño. Y lo mismo ocurre con todas las aristas verticales y todas las aristas que son laterales. Segunda característica. Y la tercera característica es que al menos una cara no se va a deformar. Bien. Para realizar esta serie de dibujos, ustedes perfectamente pueden hacerlo con lo que son las escuadras. Fíjense que para trazar esta caballera que tiene 60 grados como ángulo, 60 grados, lo primero que se hizo fue marcar esa cara que no se deformaba. Y posterior a ese, lo que yo hago es que proyecto a 60 grados las aristas que me interesan a mí, que demuestren el volumen. Y para eso me valgo un poco de lo que son el uso de las escuadras. Las coloco en la dirección precisa para lograr los 60 grados y bueno, voy rotando y voy trazando. ¿Ven? Cuando sea el momento, trazo, 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 trazo. En la práctica, en el día a día, lo más recomendable sería utilizar una plantilla como esta. Voy a mover un poco la cámara para que vean. Esta plantilla la construí yo con estas escuadras y básicamente está a 30 grados. Cuando yo tengo una plantilla de estas características, yo fácilmente puedo tomar un papel croquis y apoyarme de los ángulos para dibujar rápidamente. Fíjense que aquí tengo las verticales. Si quisiera, pudiera trazar líneas horizontales. No las trazo porque, bueno, con 2 puntos que marque ya puedo llevar. Pero fíjense cómo me ayuda a mí a trazar lo que son las líneas de profundidad. Aquí está. Rápidamente puedo yo avanzar dibujando de esta manera, que me aligera un poco el trabajo de tener que hacerlo así. Sin embargo, estos dibujos pues, van a terminar con la expresión de mano alzada, que también es válido. Ya dibujé un cubito, también puedo dibujar una pirámide,
Fíjense que lo que necesitaría hacer es primero, puedo dibujar primero la base. Ajá, marco un punto y a ese punto voy llevando el resto de pirámides. Si me interesa hacer crecer este cubito, sigo prolongando las líneas. Me apoyo de esta diagonal, llevo acá, me apoyo de esta, marco los puntos, conecto con una línea horizontal y ya está. Este es el procedimiento para construirlo. Ahora, pongámonos el reto de dibujar un objeto de estas características. Fíjense que lo construí con Legos y está compuesto de varios prismas, unos de mayor base que altura, como son el amarillo, el azul y el gris, y otro prisma que es más alto que ancho. Cada uno de ellos, pues también puedo saber sus medidas, porque miren, mide 1 de alto y 4 de ancho. Tomamos esto como unidad de medida. Esas medidas que yo veo aquí, las puedo representar en una planimetría, como tengo acá, donde tengo este mismo volumen a una escala mayor que la escala original y voy representando cómo sería la visual de cada una de sus caras. A partir de esta cara, yo puedo poner encima un papel croquis y dibujar. Y esa es la demostración que les voy a hacer. Para eso les había pedido que compraran un bloque de papel croquis para que sea un poco más sencillo todo este procedimiento. Yo tengo ya uno elaborado que me va a aligerar un poco el tiempo y después voy a construir otro. Fíjense que yo acá tengo mi planta del volumen que me interesa a mí dibujar y tengo sus medidas aquí representadas. Lo ideal es que yo rote un poco las dos hojas de manera tal de que me quede mejor alineado. Lo van a ver un poco más adelante. Pero fíjense lo siguiente. Esa planta la tengo aquí representada. Luego lo que hago es que empiezo con los primeros volúmenes. Vamos a bajarlo un poco más para que podamos ver. Aquí está. Yo, con mi reglita, fui trasladando las medidas a escala que tenía aquí representadas y las fui dibujando, tal cual como le correspondía. Primero dibujé los volúmenes de la base y luego monté otro papel croquis para dibujar los volúmenes que correspondían al cubito gris y al cubito azul. Y aquí tú puedes tomar otro croquis encima y terminar de llegar a unas líneas finales. O sea, que todos estos tres dibujos estén contenidos en un solo papel. Pero en mi caso, yo lo que hice fue que puse un papel croquis encima y le agregué detalles, de forma tal que me representara a mí una propuesta arquitectónica. Ahora, fíjense lo siguiente, si no roto un poquito las hojas, me va a quedar así, visto con esta orientación. Y no es tan cómodo como verlo así, un poquito inclinado. Se ve un poco mejor que verlo así. Pero bueno, ya son temas de gusto. Voy a representar este mismo, pero en la perspectiva caballera. Yo selecciono la vista que más facilidad me otorgue a mí a dibujar esto. Fíjense que esta vista me parece a mí la más cómoda. Entonces monto mi papel croquis encima. Este papel cuadriculado me va a permitir a mí trabajar con ángulos de 45 grados. Entonces va a ser el sistema caballera con ángulos de 45 grados. Tengo mi objeto de referencia. Entonces lo que tengo que darle es primero el ancho. Fíjense ustedes acá, que él mide 1 de ancho. Y el cubito amarillo mide 2. O sea que este cubito estaría acá. Voy a dibujar como si el cubo fuera transparente. Entonces aquí sería 1, 2. Ajá. Llevo, llevo. Y aquí está. Ya tengo mis primeros cubitos. Sobre él se monta este vertical, que lo tengo aquí representado. Y de profundo tiene 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Entonces mido 1, 2, 3, 4. Y mide 2 de alto. 1, 2. Llevo. Completo, lo que necesite. Y vamos a dibujarlo como si fuera transparente. Fíjense que ya tengo dibujados mis cubitos. Y entonces me falta el cubito azul, que él tiene una unidad de ancho y entonces viene así.
y tiene una unidad de ancho que queda oculta. No se va a poder ver. No pasa nada. Bien. Ya bueno, tengo las líneas de construcción. Puedo tomar otro croquis. En este caso, divido así. Monto mi croquis encima. Y entonces me concentro en depurar las líneas finales que a mí me interesen. Vamos a construir acá. Llevo acá, termino de pulir acá, completo acá, y llevo acá, y me faltaría solamente esta isla. Fíjense, chicos, y aquí estaría ya dibujada. Como ven, es un procedimiento bastante rápido. Sobre él, yo pudiera montar otro croquis encima, y entonces pudiera empezar a darle como elementos arquitectónicos. Fíjense que una ventana, pudiera darle un techito, pudiéramos darle otro cubito encima. ¿Ok? O sea, como una ampliación. Pudiéramos darle aquí arbolitos. Pudiéramos colocarle aquí como un murito para evitar que la gente se caiga. Volvemos a depurar las líneas. Y fíjense, tengo la perspectiva de un posible volumen. Bien, esto que yo acabo de hacer al final se llaman operaciones formales. Y fíjense cómo nosotros pasamos de una forma geométrica y empezamos como a jugar con esa forma. Quiero concentrarme un poco en ese ejercicio y con eso ya cerraríamos lo que es la parte práctica, porque en el día a día es lo que nos va a permitir a nosotros básicamente poder utilizar esto como una herramienta de diseño, no solamente de representación. Entonces, tengo aquí mi retícula. Voy a hacer unos en perspectiva militar y otros en perspectiva caballero. Tengo aquí un cubo que voy a ir desbastando. Y tengo papel de croquis que voy a ir demostrando. También tengo esta otra plantilla para dibujar. Fíjense que a este cuadradito también lo extruí para hacer un cubito así con volumen. Bien. La primera operación que vamos a ver se llama extruir. Esto que voy a explicar a continuación tiene que ver con las formas de poder diseñar utilizando estos sistemas de representación. Y la primera que vamos a ver se llama extruir. Consiste en lo siguiente. Extruir o levantar. Me parece que levantar puede ser un verbo que les ayuda a ustedes a entender. Consiste en ver cuál de las caras de mi objeto, a partir de cuál de las caras de mi objeto puedo yo utilizarlo para levantarlo. Fíjense lo siguiente. Yo quisiera representar un objeto que tiene las siguientes siluetas. Bueno, represento esa silueta como acabo de hacer, 1, y luego lo que tengo que hacer es darle la profundidad que ella me pida. Estoy trabajando con dos cubitos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y aquí está. De pronto me interesa hacerlo en planta. Que yo tenga una forma que en planta se ve así. Estoy jugando, ¿saben? No estoy pensando en nada en específico. Roto. Busco el ángulo que me interese a mí. Y bajo. Estas serían paralelas. Este de abajo va a ser paralela. Y fíjense.
Ya la levanté. Destruir. La segunda operación sería expandir o deformar. Para eso me voy a apoyar de este cubito. Supóngase que yo estoy trabajando con un cubito base de estas dimensiones. A mí me puede interesar como operación alargarlo en un sentido, alargarlo arriba o alargarlo al frente. Lo que tengo que hacer es simplemente sumar cubos. Y llevarlo a la altura que a mí me interese. Aquí de hecho lo puedo hacer más bajito. Entonces fíjense cómo de este cubo original logramos nosotros construir un volumen que se aproxima a otra forma geométrica. La tercera operación tiene que ver con sumar. Para eso voy a buscar otro papel croquis. Tuve un pequeño corte en el video, pero bueno, ya regresé. Y entonces, monto mi papel croquis. Yo tengo mi volumen base. Y puedo entonces ir sumando piezas a ese volumen. Puedo ir agregando más y más piezas de forma tal que lo vaya deformando en función de lo que yo necesite. Luego puedo tomar un croquis distinto y dejar las líneas finales. Vean ustedes cómo lo voy representando. Bien. La cuarta operación tiene que ver con dividir el volumen. Yo posiblemente, este volumen que tengo aquí, tengo que empezar a dejar aberturas. Entonces, usando la misma operación, voy a alinearlo con una de las aristas. ¿Okay? Coloco el croquis y puedo empezar a hacer divisiones en ese espacio. Lo puedo representar aquí la ventana. Como esta ventana está en la cara que no se deforma, se ve tal cual un rectángulo. Pero en las caras que sí se deforman, ya no se ve como un rectángulo, sino como un rombo. Fíjense ustedes. Puedo empezar a dividir ese volumen en otras partes. En partes más pequeñas. Que luego me van a mí permitir pasar al siguiente punto, que es restar partes de ese volumen.
Ya uno con la práctica se le hace mucho más fácil restar. Aquí, aquí. Y ya está. Entonces fíjense cómo pasamos de este volumen a este volumen a través de dividir y restar. Eso es básicamente lo que se puede hacer con este cubo. Voy a buscar otro croquis. Voy a representar este cubito acá en una perspectiva militar. ¿Ok? Ok. Fíjense que yo me apoyo de las diagonales de los cubitos para construir las líneas verticales. Ahí está. Si a mí me interesara cortar este volumen, que es esta operación, y dividirlo en dos cubitos, yo pudiera representarlo perfectamente en este cubito. Divido. Ajá. Y tengo mis dos porciones acá. De pronto me interesa a mí sustraer esta parte. Ah, bueno. Monto otro croquis. Lo que hago es eso. Quito la parte que ya no me interesa. Si me interesa sumar esta parte de arriba, perfectamente lo puedo hacer. Para eso voy a hacer otro color, para que ustedes vean cómo también puedo usar el color como simbología. Tengo aquí mi volumen de referencia. Voy a moverlo un poquito para acá. A esto lo que le hace falta es ese cubito. Un poquito de sombra. Y ahí está. Si me interesa, por ejemplo, cortarlo así, perfectamente puedo representar eso. Monto otro croquis y represento ese corte. Fíjense que el corte es un triángulo. Aquí está. Entonces, fíjense cómo en 5 o 10 minutos podemos nosotros empezar a generar 40, 60 propuestas de taller utilizando el sistema este de proyección oblicua. Utilizando tanto los ángulos que a mí me interese para mostrar las caras que me interese y etcétera, etcétera, etcétera. Todo este procedimiento que yo he hecho de poner croquis encima, ya a la larga, cuando uno tiene más experiencia, pues lo haces directo. O sea, si yo sé que se va a ver de cierta manera,
pues de una vez voy avanzando un poco más rápido. El croquis es una gran ayuda, pero bueno, poco a poco uno se va teniendo más confianza en sí mismo. Después, con el uso del color, puedes tú construir rápidamente tus propuestas de taller. Lo cual no quita que al montar un croquis encima, no puedas seguir proponiendo formas. Aquí tomo el volumen de la base, que es un volumen deformado, y le sumo un volumen que estaba